Uno de los instrumentos también muy importante que debemos tener es la lista de nuestros alumnos, ¿sí? Yo le traje como ejemplo la lista de un curso de segunda, donde, bueno, quiero que presten atención en el orden 19 y 20, porque más adelante vamos a trabajar con esos dos estudiantes, ¿sí? Bueno, acá está puse como ejemplo un horario semanal de este curso, segunda, lo tomé de un trabajo de un compañero de ustedes, que me mandó porque es parte de la tarea, ¿no es cierto? Y, bueno, vamos a trabajar con este. Él planteó que el lunes, en este curso, tienen 3 horas de lengua y literatura, tienen historia, y tienen plástica. Los martes matemática, físico-química, lengua extranjera, 2 horas, tiene historia, físico-química, geografía, 2 horas, música, jueves lengua y literatura, geografía, lengua extranjera, y terminan con construcción ciudadana. El día viernes inician con matemática, biología, 3 horas, y educación tecnológica. Y quiero hacer unas aclaraciones en este horario semanal. Lengua y literatura 2, perfecto, corresponde, porque así me dice la caja curricular de este segundo año de la orientación Ciencias Naturales, ¿sí? Después tenemos historia, acá tengo que colocar ciencias sociales, historia. Donde dice plástica, debo colocar educación artística, plástica, ¿sí? O música, porque acá depende de la institución, como ya les dije en unas aclaratorias, que la institución es la que decide si va a dar plástica o música, ¿sí? No, algunas escuelas, no sé si en este caso, en esta institución, son 2 horas de plástica y plantea 2 horas de música, pero lo conveniente es que sean, como son 4 horas de educación artística, que sean 2 horas, o plástica o música, ¿sí? Si no, tenemos que dividir las horas en 2 profesores diferentes. Con respecto a físico-química es también ciencias naturales, ciencias físico-química, ¿sí? 2. Con respecto a lenguas extranjeras, y acá si yo no pongo qué idioma tiene mi curso, no lo voy a saber, ¿sí? O no lo va a saber el profesor. Entonces, tengo que colocar lenguas extranjeras 2, si corresponde, inglés, francés, portugués, italiano, o el idioma com, ¿sí? Aunque no es un idioma extranjero, pero en las escuelas con población indígena dan el idioma castellano por un lado, y com por otro lado, y también dan inglés, o portugués, depende, ¿no es cierto? Les reitero, depende de lo que la institución decida qué idioma lo van a trabajar los estudiantes. Después, bueno, lo mismo geografía, debo colocar entonces que es ciencias sociales, geografía 2. Después tenemos, para hacer otra aclaración, bueno, biología, ciencias naturales, biología, ¿sí? Y educación tecnológica está perfecto. Bien, entonces este es un modelo de clase de segunda, del turno mañana, del ciclo básico, que va a ser la orientación, ¿no es cierto?, de ciencias naturales. Y esta es nuestra parte, que utilizamos diariamente. Ya como las clases pasadas les dije, cada institución arma sus instrumentos o construye sus instrumentos dependiendo, ¿no es cierto?, de la necesidad y la funcionalidad que le va a dar a ese instrumento. Este parte es un documento oficial. Todo instrumento que utilizamos en la institución educativa están oficializados por resoluciones ministeriales, ¿sí?
Bueno, nosotros fuimos modificando demasiado, lo fuimos modificando a este instrumento para encontrar, ¿no es cierto?, lo más adecuado y lo más manejable posible. Pero bueno, este es el parte único, más allá de otros que fuimos formateando con el transcurrir de los años. Bueno, ¿qué información nos pide este parte? En primer lugar, tengo que poner la fecha, por eso yo le puse con un numerito 1 la fecha, ¿sí? Después, como número 2, tengo que completar el cuadrito donde dice año, curso, año, división y el turno. En este caso es segundo año, segunda división del turno mañana. Y en el cuadrito de abajo tengo que colocar en tercer lugar o completar el total de mis alumnos. Si prestaron atención a la lista de alumnos, tengo 6 mujeres y 14 varones, un total de 20 estudiantes, ¿sí? Tomo asistencia el día lunes y me encuentro que tengo una niña ausente y un varón ausente, y tengo que registrar esto en el parte, ¿sí? Ahí ven que Sosa Karen está ausente y Arias Lautaro está ausente. Bien, una vez que completo esta información, te tengo que dejar el parte al profesor en el curso adherido al libro de temas con el horario de la jornada. El día lunes tienen 2 horas de lengua y literatura, 2 horas de historia y 2 horas de plástica. Bien, y por supuesto que ese parte debe estar firmado por el auxiliar responsable del curso. Y como también les decía antes, que toda información importante debo registrar en el parte. En el parte me pide, ¿sí?, las condiciones en que yo encontré el aula. Bueno, por suerte mi aula está en buenas condiciones, tiene una buena iluminación, está ordenado, está limpio, o de lo contrario, ¿no es cierto? Si ingreso al curso, termino de tomar la asistencia, miro, visualizo, observo el curso, en qué condiciones recibieron los estudiantes, y si, por ejemplo, hay faltante de un vidrio, bueno, yo tengo que informar, o faltante de un fluorescente, tengo que informar, ¿no es cierto?, para que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan resolver esta situación para acondicionar dicho curso. Bueno, como les decía, cada institución entonces va armando su parte diario o semanal y, por ejemplo, en mi escuela o la escuela donde yo trabajo, utilizamos el parte semanal. ¿Por qué decidimos como institución y como equipos de auxiliares docentes junto con la auxiliar docente principal y la vicedirectora, quien nos hace el acompañamiento de nuestras tareas diarias? Decidimos utilizar este formato de parte semanal para evitar 2 cosas. En principio, que si el auxiliar docente no viene o avise que no va a venir mañana, entonces nosotros ya tenemos preparado este parte semanal para evitar esa ausencia de preparación del instrumento para el día lunes o para el día siguiente. Entonces ya el viernes nos tomamos unos minutitos, preparamos el parte para toda la semana, y si ya tengo información de algún profesor que avisa con anticipación que no va a venir a la clase, ya le ponemos el ausente y rayamos ya el libro de tema en la clase que corresponde, ¿no es cierto? Y ese ausente, por supuesto, que tiene que ir con rojo, como lo dice acá el parte. Bien. Bueno, este es un parte que lo copié tal cual el horario que le traje como modelo de segunda, y a propósito le puse en rojo lenguaje artístico, plástica, música. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, ¿no es cierto?, la institución elige o decide qué materia artística va a dar en ese segundo año, ¿sí? O plástica o música. Bien.
Como verán, esta parte está dividido, por supuesto, los horarios de lunes a viernes, todo establecido por hora, entrando 7:30, saliendo 2:30, en el caso del día lunes. Por supuesto que tiene que estar el responsable del curso, que en este caso me puse yo, porque este es el curso que está bajo mi cargo, y la lista de los profesores, perdón, los datos del profesor. Y en este caso nosotros decidimos hacer de este tipo de formato porque vamos a tener la información. ¿Quién es el profesor titular de esa materia? Y si el profesor titular está de licencia, ¿quién es el profesor suplente? Por ejemplo, acá tenemos un caso del profesor de historia, que es Benítez, pero el profesor de historia está de licencia y el suplente es otro profesor, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es necesario tener esta información en el parte? Porque esto vamos a necesitar después para volcar en el libro del aula. Bien. Bueno, el profesor suplente ese día no fue, por supuesto que le corresponde el ausente y con rojo, ¿sí? Bien. Y así con los días subsiguientes. Fíjense acá, por ejemplo, que la profesora de química es titular, pero tiene su suplente, ¿sí? En todos los casos, en este curso da la casualidad que prácticamente son todos titulares y que algunos están de licencia y que tienen suplente, porque puede haber cursos que vamos a suponer, a ver, tomemos por ejemplo geografía, que el profesor sea interino, entonces acá va a ir rayitas y voy a poner acá en este lugar el nombre del profesor porque corresponde al cargo de, o la situación de revista interino. Y por supuesto que en la última columna es para que cada profesor vaya firmando clase por clase su asistencia, ¿sí? Bien, entonces este es el parte que conviene, que la mayoría de las escuelas la están implementando por cuestiones de organización. Bien, y por supuesto yo como auxiliar docente, responsable del curso, también debo firmar mi presente durante la jornada o me pondrán ausente cuando el día que inasista. Bien, detrás de esta parte está la lista de los alumnos de segundo, segunda, en este caso, que estamos trabajando como ejemplo, ¿sí? A propósito, resalto con el listado de las niñas, con un color más fuerte, y abajo, como verán, yo les puse en rojo a Alegre Silvana y a Soto Daniel. ¿Por qué? Porque esos alumnos ingresaron a la institución o ingresaron a este curso días más tarde o de lo que hemos iniciado las clases, ¿no es cierto? Vamos a suponer que estos chicos hayan ingresado, que Alegre Silvana ingresó el día 15 de abril y Soto ingresó el día 20 de abril, ¿sí? Por eso debo dejar lugar en el listado para ir agregando alumnos a medida que van ingresando al curso, ¿sí? Bueno, tengo la lista de alumnos, esta parte está también en forma semanal, tengo dividido en asistencia y al lado pusimos justificada porque se supone que son inasistencias. Sepan ustedes que todas las inasistencias producidas por el estudiante debe ser justificada. Lo dice la norma, tiene entre 24 y 48 horas para poder justificar. Sí, le puse un ejemplo. Bueno, como asistencia le vamos a ir poniendo presente a cada uno, ¿no es cierto? Y ausente con rojo. Le voy a poner con rojo para saber que este alumno, si no justifico en tiempo y forma, tengo que insistir para que este chico no justifique esa inasistencia, porque es muy necesario a la hora después de, si se pasa inasistencia, poder reincorporar. Bueno, el tutor de Zapata Noemí avisó a la institución que está con un certificado médico por 4 días o toda la semana,
Y obviamente, entonces le traslado ese ausente a educación física, no lo traslado yo, sino que la profesora le puso ausente y ese ausente lo trasladé yo a este parte de diario. Pero yo sé que esa alumna está justificada su inasistencia, así que tengo que informar, por supuesto, a la profesora de educación física y al resto de los profesores. Tengo que incorporar ese certificado médico o esa justificación del tutor en el libro de firmas del profesor o en el libro de tema del profesor para que él se notifique o cada uno de ellos se notifique de la situación de esta alumna que estuvo con parte de enferma durante toda la semana, para que lo tenga en cuenta y después pueda acercar los contenidos desarrollados a esta estudiante, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo ausente a Gómez Jesús, también con un certificado médico, solamente un día, evidentemente porque acá tiene presente en educación física. Bueno, una vez que yo tomo asistencia, le pongo presentes a todo lo que están y ausentes a lo que no están. Dejo este parte 10-15 minutos en el aula para que el profesor tome conocimiento de la trayectoria, del historial de los estudiantes de ese día, porque también el profesor va tomando asistencia en su cuaderno, ¿no es cierto?, que tiene anotaciones particulares. Cada profesor va haciendo también el seguimiento de sus asistencias o inasistencias a cada clase. Bueno, una vez que yo retiro el parte del curso, vengo a preceptoría y completo, ¿no es cierto? En este caso, tengo 5 de las 6 niñas registradas, 5 están presentes, 1 está ausente, ¿sí? De los 14 varones, 3 están presentes, 1 ausente. Y del total de los 20, obviamente 18 presentes y 2 ausentes. ¿Sí? Esto lo debo hacer diariamente entre los 10 o 15 minutos iniciada la jornada. Si ese día o cualquier día de la semana hay un alumno que se descompensó o es necesario que el papá o el tutor, el adulto responsable retire a ese estudiante de la institución para hacer algún tipo de trámite, debo registrar, ¿no es cierto?, el apellido y nombre del alumno, el apellido y nombre del tutor, el DNI de esa persona, la fecha que viene a retirar, vamos a suponer que fue el miércoles 28 o 29, bueno, registro la fecha, el horario que lo retira ese estudiante y la firma correspondiente, que esta firma debe ser coincidente con el registro de firma que previamente hago, ¿no es cierto?, con los tutores esta actividad. Y por último, tenemos una parte que dice observaciones, donde, bueno, ahí hago las anotaciones que creo pertinente, ¿no es cierto?, o para informar a mi superior. Bien, entonces, este es el parte semanal que estamos utilizando en muchas de las instituciones educativas, porque ya les digo, les reitero, son la instancia de una mejor organización semanal de nuestra actividad. Bien. Después tenemos el parte de educación física. Bueno, el parte de educación física le corresponde, por supuesto, a completar al profesor de educación física o la profesora de educación física. Acá registran los profesores, los ausentes. Saben ustedes que los profesores de educación física están designados por grupos y por horas cátedras. Cada grupo tiene 3 horas cátedras, ¿sí? Excepto el quinto año, que ustedes ya habrán visto cuando hicieron sus horarios, que quinto año de ciclo orientado de la orientación Ciencias Naturales, tiene solamente 2 horas, ¿sí? Y este año, ese quinto año en todas las instituciones educativas va a ser el primer grupo de egresados que han tenido educación física solamente 2 horas. Las instituciones se están organizando. Si esas 2 horas va a tomar un profesor varón,
y las clases van a ser mixtas, o se les va a dar a una profesora y las clases van a ser mixtas, ¿sí? O si va a tomar solamente el profesor varón y va a tener 40 minutos de clases con las niñas y 40 minutos de clases con los varones, es decir, en forma separada. Bipartes, que mandaron como tarea, ¿no es cierto?, de la actividad que hablamos en la clase anterior, donde no está claro esto, ¿sí? Las 2 horas le pusieron al curso completo, ¿sí? Que es una opción, porque puede ser que sea un profesor y haga las clases mixtas. Les cuento que en mi institución las clases de educación física hace más de 3 años son mixtas, ¿sí? Están divididas por deportes. ¿Sí? Los alumnos, al iniciar la actividad de educación física a principios de abril, ellos tienen la oportunidad de elegir qué deportes quieren hacer en la primera parte del año, hacen un tipo de deporte, y en la segunda parte del año eligen otros deportes, ¿sí? Y entonces esa es la posibilidad de hacer la integración, y bueno, eligen vóley, y bueno, están varones y mujeres, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hace el profesor de educación física? Completa esta parte con todos los datos que les pide el instrumento. Si mis alumnos tienen lunes y miércoles educación física, tantos varones como niñas, digamos, en el mismo día, pero diferentes horarios, o tal vez tengan el mismo horario, porque los varones tienen con el profesor de educación física y las niñas tienen con la profesora de educación física, ¿sí? Bien, pero tomemos el ejemplo de la clase de educación física varones. Bien, el profesor completa entonces por grupos, y acá vamos a suponer que segunda corresponde al grupo número 2, él va a poner los ausentes que tienen la clase de educación física. Bien, el profesor completa todo esto y deja en el departamento de educación física. ¿Cuál es la tarea mía el día martes? Una vez que yo ordeno el curso, 7:30 de la mañana, se entrega al profesor el curso completo, me retiro del curso e inmediatamente me voy al departamento de educación física o a la secretaría, depende de la institución cómo está organizada, a retirar este parte de educación física para que luego registrar la inasistencia de mis alumnos a clase de educación física. Por eso les decía, en el parte semanal, nosotros organizamos de tal manera de registrar la clase de educación física de los días lunes y de los días miércoles, ¿sí? Entonces, termina la semana y podemos ver todos la trayectoria de los estudiantes en la semana. Y si viene un padre el día viernes a preguntar qué inasistencia, o si estuvo toda la semana, tuvo clase su hijo o hija, bueno, acá les mostramos. Esto es una mirada rápida de la trayectoria escolar de la semana del estudiante. Bien, bueno, esto es hasta hoy, hasta esta clase.